Bueno escuchar las intervenciones que se van sucediendo, la de Nacho, la de Horacio, ahora la de Claudio, que a medida que van pasando los días voy mirando con ciertos matices lo que sucedió el domingo. Me parece que hay que tener un cuidado. En estos días hay que tener un gran cuidado. Y que siento que en la asamblea va desplegándose un ave de mal agüero. Lo escuchaba el otro día, creo que a Roberto Caballero en Radio Nacional, haciendo una editorial donde también se desplegaba un ave de mal agüero. Es mucho, y creo que tenemos que hacerlo, lo que debiéramos discutir respecto a lo que Horacio señalaba del tendero, de la clase media, del pensamiento del lumpenproletariado, del Marx del 48, o de lo que hemos podido discutir en la travesía argentina del medio pelo, o del cualunquismo, o lo que ustedes quieran incorporar al diccionario abigarrado, múltiple y diverso de esos actores que ya lo retrató de una forma imperecedera y eterna Dostoyevsky en Las Memorias del Subsuelo. El resentido, el que odia, el que mira para abajo y siente que tiene que ir aplastando cabezas para subir un poco más, y el que finalmente se encuentra ante su propia miseria y no puede hacer otra cosa que imaginar que la miseria siempre es del otro. Digo todo esto porque en gran medida vivimos un tiempo histórico, un tiempo social, un tiempo político, un tiempo técnico, un tiempo económico que ha multiplicado, exacerbado exponencialmente aquello que desde tradiciones comunitaristas, populares, socialistas, solidarias, era parte de lo que reivindicábamos como lo que no se podía perder, que era precisamente el reconocimiento del otro, la multiplicación de las voces, los encuentros en el espacio público, la transformación de las calles, como decía el poeta, en calles de muchos colores que representaran la diversidad de una sociedad que se quería igual. Lo que vemos es que lo que prolifera, lo que avanza, lo que se multiplica, es un cuentapropismo moral, es un individualismo desplegado a la enésima potencia, es una época del mundo que no solo en la Argentina, sino en términos planetarios, en realidad pone en primera instancia y como núcleo de su propia realidad esta exacerbación de un individuo que al mismo tiempo que privatiza su existencia, queda adherido a redes de homogeneización cultural y simbólica gigantescas. Lo que estamos viendo en Europa en este momento, hoy se revelan los jóvenes que durante 30 años vivieron, o un poco más, del gran bienestar creado en el interior de la sociedad europea por la transformación socioestatal de esa sociedad. Hasta antes de ayer, estos jóvenes eran indiferentes, contrapropistas morales, individualistas, pasotistas, y veían un inmigrante y veían un enemigo, veían una cucaracha, veían a alguien a quien odiar, a alguien a quien expulsar, a alguien que estaba contaminando, infectando su propia sociedad. Hoy a miles, en Grecia, en España, en Irlanda, en Portugal, en Italia, estos jóvenes que antes creían, como sus padres, que el futuro siempre tenía algo mejor para brindarles, hoy son la primera generación europea que sabe que el futuro tiene algo peor para brindarles, y es la primera vez en décadas que las políticas del poder en Europa tendrán que enfrentarse ahora en las calles de las ciudades con protestas que no vienen de los márgenes de la periferia y de aquellos que han sido arrojados al vertedero de la historia. Vienen ahora de las clases medias, vienen de los jóvenes educados en las universidades, vienen de todos aquellos que durante mucho tiempo olvidaron los crímenes del franquismo, se sintieron parte de un consumo gigantesco, creyeron que el mundo empezaba y terminaba en Europa, creyeron que las claves de la época de una vez y para siempre clausuraban la memoria de los pueblos periféricos del mundo. Digo todo esto porque hay que tener un poco de cuidado, queridos amigos y amigas, compañeros, lo que ustedes quieran ponerle a esa palabra, hay que tener un poco de cuidado a la hora de proyectar la totalidad de una experiencia histórica, descomunal, para lo que era la experiencia argentina, que se inauguró en el 2003,
porque el macrismo sacó en la primera vuelta lo mismo que sacó en el 2007. Con esto no quiero para nada subestimar, no quiero subestimar para nada porque estoy muy preocupado por el resultado electoral. No quiero subestimarlo, no quiero decir así como en el 2007 se perdió Buenos Aires, después se perdió Santa Fe y Córdoba, e incluso en las elecciones nacionales las grandes ciudades votaron contra Cristina, Cristina sacó el 46% de los votos, igual ganamos. No quiero escudarme en esa justificación, quiero plantear otra cosa. Yo la verdad no pongo en el mismo plano en absoluto, porque creo que tiene dimensiones históricas completamente distintas, caudalosas, fundacionales, partidoras de monotonía, resquebrajadoras de miedos y de formas de pasividad que veníamos arrastrando desde los tiempos de la dictadura. El gesto de Néstor ordenando que se baje el cuadro de Videla, de las palabras que puedo entender, muchas de las cuales puedo reivindicar y con otras tengo mucho cuidado en pronunciarlas, porque quiero decir algo que no puedo dejar de decir. La palabra asco, hay que tener mucho cuidado en pronunciarla. Es una palabra inventada por la estética del fascismo y del nazismo para exterminar a seres humanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos ciertas palabras. No están puestas las cosas libremente para que digamos cualquier cosa, porque se puede decir lo mismo, porque yo entiendo y comparto lo que dice Fito de esa clase media cualunquista, cuentapropista moral, individualista, esa derecha privatizadora, comparto, pero digo, somos y sabemos perfectamente lo que significa la captura de las palabras. Horacio lo ha dicho más de una vez, lo han dicho muchos, la captura de la palabra. No podemos darnos el lujo de darle palabras que no son de nuestro vocabulario en ese plano, que no son palabras que nosotros debiéramos pronunciar, sino que podemos ser provocadores, podemos ser subversivos de la moral reinante, podemos decirle a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que votaron al macrismo que aquello que votaron es la violencia contra los pobres, es la desigualdad, es la destrucción del espacio público, es la falta efectiva de libertad, pero también tenemos que saber cómo decirles eso sin perder en cuenta, como decía recién Horacio, que tenemos no solamente vecinos, sino que tenemos familiares, amigos, que son parte de la ideología del tendero universal y que nosotros tenemos condiciones, y lo hemos hecho a lo largo de la historia compleja de la que somos parte, para salir a discutirle al tendero. Pero no es solo el tendero el problema del macrismo. También, para eso, debiéramos revisar que en lo hondo del pueblo, que siempre es mitificado, también ha habido un voto que desde esa lógica merecería, entre comillas, la palabra del asco. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado cómo pronunciamos ciertas palabras. Y eso no nos quita para nada nuestro coraje disruptivo, nuestro modo de decir lo que tenemos que decir. Yo entiendo y defiendo que la irrupción de Fito, y ahí estoy de acuerdo con Claudio, la irrupción de Fito rompe una campaña de cuarta, una campaña pobre, pero pobre en el peor de los sentidos, no pobre de aquellas pobrezas voluntarias de otra época de la historia, no pobre en el sentido franciscano del término, no pobre en el sentido de los pobres que hacen historia, sino pobre en el sentido de lo berreta y también en gran medida de lo cobarde para no poner el cuerpo para dar una pelea por la ciudad de Buenos Aires, donde cada uno de nosotros pueda salir a decir lo que tiene que decir. No hay campaña cuando queda claro que hay una polarización, que pueda huirle a algo que fue fundamental de la experiencia del kirchnerismo, que fue decisivo de la experiencia del kirchnerismo, que fue volver a colocar en la gran ficción producida en el interior de la democracia argentina, fundamentalmente de los 90, esa enorme ficción que significó expulsar la idea del conflicto, la idea de la desigualdad, la idea de la tensión, la idea de que las sociedades no han resuelto sus problemas fundamentales y que los podrían llegar a resolver a través de la lógica de la consensualidad, el gerenciamiento, las buenas costumbres, la paz universal, y apropiándose de los discursos incluso contraculturales de los años 60, convertir a esos discursos en el meollo de una campaña publicitaria. Paz,
Amor y Flores como parte de una nueva derecha que ha sabido también que puede meterse en el corazón de lo popular, que puede recuperar tradiciones que aparecían como subversivas en otra época y que hoy nos ofrecen esta especie de juvenilla multicolor. Me parece que también hay que reconocer que estamos en un tiempo de excepcionalidad argentina. Seguimos metidos muy decisivamente en ese tiempo de excepcionalidad. A veces vale mirar un poco hacia atrás, recorrer no la historia lejana, no ir tan lejos, ir 3 años atrás, instalarnos en el 2008 nuevamente, o instalarnos en el 2009, instalarnos en momentos de zozobra, de dificultad, de minorías absolutas, porque ahora la intención de votos de Cristina es ganadora. En el 2008 y el 2009 estábamos a nivel del Zócalo, estábamos a nivel de un proceso político que se había aventurado a tocar lo que no se tocaba en la Argentina y que sentíamos un aliento fétido y de muerte sobre nuestra nuca, porque era muy difícil imaginar que se podía revertir lo que aparecía como un avance restaurador muy profundo. Y sin embargo, en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde pocos salían a decir cosas movilizantes, críticas, subversivas y que interpelaban fuertemente a la sociedad, salían para decirlo. Yo creo que allí nosotros pudimos salir a decir nuestra palabra y otros compañeros y compañeras también lo hicieron. Y fundamentalmente, junto con eso, estuvo sin dudas Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que salieron a decir que en los momentos de penuria, en los momentos de peligro, hay que doblar la apuesta. Hoy hay que doblar la apuesta, no tenemos alternativa. Doblar la apuesta en defensa propia, doblar la apuesta para proyectar un triunfo en octubre. Obviamente, la ciudad de Buenos Aires está perdida, pero eso no hace falta ser ningún experto en análisis, está perdida. Lo que no está perdido en la ciudad de Buenos Aires es que salgamos a decir más que nunca lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que apoyamos y lo que significa que en la Argentina, de nuevo, una parte de esta sociedad avance sobre las mismas lógicas que reproducen la miseria social, cultural, económica y política que durante décadas arrastraron a nuestra sociedad a la peor de las miserias, que es la combinación de la miseria económica y la miseria moral. Tenemos que salir a decirlo, tenemos que salir a decir lo que implican las campañas de apropiación del lenguaje por parte de los medios de comunicación. Tenemos que decirle también al kirchnerismo, a nuestros compañeros que se equivocan, que fue un enorme error el modo como se construyó esta campaña, que también, yo vi el otro día, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, en el programa 678 invitaron a un escritor al que yo estimo, y a una persona a la que estimo, que es Guillermo Martínez. Guillermo, que no es kirchnerista, que no es peronista, que viene de la izquierda, que ha votado siempre izquierda, fue a ese programa a decir que iba a votar a Filmus, y salieron a la yugular a saltarle porque se le ocurrió plantear algunas críticas. Imbecilidad estructural. Tenemos que ir más allá de la ceguera nacional y popular. Pareciera ser que la ceguera nacional y popular puede, paradójicamente, ver todo lo que los otros no ven. Y si nosotros queremos llegar al 40% en esta elección, lo que dice Guillermo Martínez es fundamental. Es aquel al que tenemos que atraer. Nosotros no queremos simplemente juntar un par de votos. Quisiéramos revertir lo más posible una elección en retroceso, una elección grave, porque la verdad, y a mí eso me da una profunda tristeza, influye sobre un cuadro político con un proyecto de trabajo territorial que ha venido durante estos años poniendo el lomo y las ideas de una forma muy intensa, como es el Chico Rossi en Santa Fe, que se come una historia que no le pertenece, pero que es parte también de los errores que se vinieron generando tanto en la campaña en la ciudad de Buenos Aires, como incluso también en esa falta de intensidad con la que se debiera haber apoyado con mucha más fuerza la campaña de Rossi, que es un cuadro fundamental del kirchnerismo que nosotros imaginamos como un kirchnerismo de la confluencia, porque yo estoy escuchando mucho estos días, los que ya empiezan a decir los intendentes se están moviendo, hay un clima en el Gran Buenos Aires. Estoy escuchando también a algunos que dicen lo que acá se ha dicho y se ha repetido. ¿Será que habría que mentirle a la gente
y después hacer lo que queramos hacer? ¿Será que el macrismo tocó una fibra del lenguaje, de la campaña, del modo, que si la tomamos nosotros? Frente a eso hay que decir, pero, y esto es lo que tenemos que decir como carta abierta, eso es transformar al kirchnerismo en macrismo. Ese es el fin de lo inaugurado en el 2003. Lo que nosotros sentimos, lo que nos tocó, lo que nos convocó, lo que nos emocionó, por lo que estamos acá, es justamente lo antagónico a esa lógica, lo antagónico a la reducción de la política a un sentido común chirle, lo antagónico a la estetización brutal de la política para vaciarla de todo contenido, lo antagónico de una lógica que supone que no hay conflicto, que no hay miradas opuestas, que no hay invención de la política que no implique necesariamente soportar un proyecto sabiendo que hay que tocar intereses fundamentales, y que también hay aventura, y que también hay decisión, y que también hay voluntad, y que también hay toma de riesgo. Néstor Kirchner tomó todos los riesgos cuando nadie daba un peso por alguien que pudiera tomar riesgos. Entonces me parece que nosotros no podemos olvidar esto. Y en este momento es fundamental. Nosotros tenemos al menos algo clave y decisivo. Como carta abierta, como individuos que integramos este colectivo, tenemos que seguir diciendo todo lo que pensamos en clave crítica, en la clave que siempre hemos imaginado que era lo propio de nuestro discurso. Hoy más, cuando muchos de los integrantes de carta abierta son identificados como piantavotos. ¿Vamos a ser piantavotos en el mejor de los sentidos de esa palabra? ¿En el mejor de los sentidos de la palabra? Si en realidad nos quedamos por detrás de lo que siempre nos ilusionó, lo que siempre nos importó. Porque no fuimos piantavotos cuando salimos a decir que había un clima destituyente. No fuimos piantavotos cuando dijimos que había una nueva derecha. No fuimos piantavotos cuando dijimos que había una restauración conservadora en marcha en la Argentina. Y no somos piantavotos cuando decimos que el kirchnerismo es una aventura de transformación de la Argentina, que se clausura a sí misma si cree que hay que cooptar el discurso brutal que hoy domina la sociedad contemporánea, que es el discurso del vaciamiento de las ideas, de las políticas y las condiciones. Nosotros tenemos que salir a decirlo todo eso. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Que digan lo que quieran. Y agregaría algo a lo que dijo Horacio y a lo que dijo Claudio. Nuestra responsabilidad, siempre nuestra responsabilidad, es no solamente dar la pelea por hacer más digna y más justa la vida hoy de los que menos tienen, sino que nuestra responsabilidad también es ser custodio de la memoria, de las tradiciones, de todos aquellos que no están hoy con nosotros, pero que dieron su vida por una patria más justa. Esa es nuestra responsabilidad y no la vamos a